Bien, vale. ¿Se parece que se está grabando? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, hoy vamos a ver la cuarta y última clase bueno, de este taller de 4 clases de infección respiratoria aguda grave en el menor de 3 meses. Y bueno, vamos a hacer sobre todo referencia a las complicaciones de los chiquitos cuando ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, bueno, va a ser como un popurrí, porque vamos a hablar un poco de lo que es lesión vinculada a la asistencia ventilatoria mecánica, lesión pulmonar. Vamos a hacer alguna referencia a lo que nosotros hacemos para el tratamiento del síndrome de abstinencia, alguna referencia a los bloqueantes neuromusculares. Bueno, así que un popurrí de cosas va a ser el día de hoy, ¿sí? Cualquier duda, obviamente nos consulta. Como dentro de bibliografía, por si quieren leer, les sugerimos los libros de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, tanto el libro pediátrico como el libro de adultos. El último libro pediátrico está muy lindo para poder leerlo. El libro español del Casado Flores también está muy lindo dentro de la bibliografía en español. Y bueno, y después algunas fichas puntualmente de cada uno de los temas, a las órdenes, los que quieran interesarse en profundizar, les podemos pasar. Bien, bueno, los objetivos del taller eran entonces discutir a partir del mismo caso clínico que habíamos hablado la otra vez, las complicaciones más frecuentes que ocurren durante la asistencia ventilatoria mecánica en el lactante menor de 3 meses. Acá no se está haciendo. Entonces, este bebito, si recuerdan, por favor pongan en silencio los audios cuando se conecten, porque si no se escucha con eco. Bueno, es un lactante de 1 mes y 21 días, procedente de Montevideo, que ya se acuerdan que ya lo habíamos comentado, que tenía 36 semanas de edad gestacional al nacer, había pesado 2,860 kilos, que había tenido una ictericia del desarrollo y una asgenesia de riñón derecho, y que tenía un buen ascenso ponderal, que estaba alimentado con pecho directo exclusivo, calmetizado, tenía 2 hermanitos cursando una infección respiratoria, y había ingresado por una infección respiratoria aguda baja grave hipercápnica, con un aspirado negativo, que posteriormente se había hecho una PCR en secreciones nasales, que había sido positivo a un metaneumovirus. Esta era la radiografía que ya les habíamos mostrado previamente, donde se veía, bueno, la sed en D2, si bien la placa está rotada, un infiltrado bilateral parcheado pulmonar, una silueta cardíaca normal y una vía venosa percutánea que estaba introducida, que se había retirado. Este chiquito, durante la asistencia ventilatoria mecánica, había tenido múltiples accesos de tos. Esto es muy interesante porque también nos está pasando ahora con varios pacientes que hemos tenido, tanto chiquitos como un poco más grandes, que el BRS le genera muchos accesos de tos. Los accesos de tos del BRS son muy parecidos a los accesos de tos de la tos convulsa. Son accesos muy disneysantes, que inhabilitan bastante a veces por momentos durante el acceso de tos la asistencia ventilatoria mecánica, y parecería que el ventilador prácticamente como que no cicla, ¿no? Entonces, bueno, este chiquito en ese contexto se había empezado un goteo de atracurio que se había mantenido por 24 horas. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver, la PCR para bordetela era negativa, se le había hecho una eco transfrontalar normal. A veces este tipo de accesos de tos nos hacen confundirnos incluso y pensar si el paciente está teniendo, en algunos momentos también lo tiene en el contexto de la hipoxia, una convulsión sintomática, ¿sí? Que muchas veces hemos hecho benzodiazepinas para yugularla pensando que es una convulsión, pero en general, si bien tenemos más de un paciente que se presentan diferente, son en el contexto de la hipoxia severa de la enfermedad grave. Este chiquito se le había hecho una punción lumbar, sí, también, porque se había planteado si esto podía ser una convulsión en el contexto de la infección grave. Bien, entonces la primera pregunta acá es con respecto al uso de bloqueantes neuromusculares en niños, cuáles ustedes conocían, a qué dosis utilizaban, si es que utilizan,
y bueno, y cuáles son los principales efectos adversos que tenemos que pensar y preocuparnos durante la asistencia de estos niños. Entonces, bueno, mostrarles primero que nada, para que ustedes sepan que los bloqueantes neuromusculares van a actuar siendo agonistas de la acetilcolina o inhibiendo los receptores de acetilcolina en la membrana posináptica. Ahí estamos hablando de los dos principales que nosotros usamos y los clasificamos dentro de los bloqueantes neuromusculares despolarizantes o no despolarizantes. Nosotros usamos como bloqueante despolarizante la succinilcolina durante la maniobra de intubación rápida, ¿no? Como un elemento importante para prevenir a veces las respuestas vagales que pueden presentar durante la maniobra, sobre todo en este paciente, que son pacientes que están muy límites, que están con una insuficiencia respiratoria hipoxémica grave, ¿sí? La succinilcolina es una agonista parcial de acetilcolina que tiene un inicio de acción, como bien dice ahí, que es de 30 a 60 segundos. Ustedes van a ver cuando estamos a veces asistiendo a estos pacientes en el contexto del inicio, cuando vamos a hacer la maniobra de intubación, estamos haciendo bolsa máscara, se pasa la succinilcolina y rápidamente vemos cómo la dependencia de la bolsa máscara pasa a ser, obviamente manejamos completamente la ventilación, pero es muy significativo estar en ese momento y ver cómo cambia el patrón respiratorio y cómo depende completamente de nuestra ventilación bolsa máscara. La duración es breve, es de 5 segundos y en general en este contexto de las insuficiencias respiratorias de la bronquiolitis no deberían preocuparnos demasiado los efectos adversos, pero para que ustedes recuerden también, en los pacientes que nosotros deberíamos tener siempre cuando usamos succinilcolina en el contexto de la secuencia de intubación rápida, precaución, es en los pacientes que tienen hiperpotasemia. Sea hiperpotasemia vinculada a puede ser a una rhabdomiólisis, ha pasado en grandes quemados, en pacientes que, que tienen, por ejemplo, politraumatizado grave o una insuficiencia renal oligonúrica con hiperpotasemia, sepan que la succinilcolina genera un movimiento transmembrana de potasio y la puede empeorar, ¿sí? Y bueno, y pueden tener las manifestaciones de las hiperpotasemias graves cuando ustedes administran este fármaco en un paciente que ya presentaba esta disonía, ¿sí? Entonces tenemos que saber manejar esas complicaciones cuando la usamos. En general, en la mayoría de los niños que nosotros estamos tratando en el curso de las infecciones respiratorias agudas graves, no tenemos en general esta complicación, no nos generaría demasiados problemas. Es más, la mayoría de los niños están con salbutamol, así que están hipopotasémicos. Después, dentro de los no despolarizantes, el ejemplo que vamos a dar nosotros es el del atracurio. Como ya les dije, este va a inhibir de forma competitiva los receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica. Tiene un inicio de acción que demora un poquito más, son 2 o 3 minutos, pero su duración va a ser de hasta 60 minutos, o sea, hasta 1 hora luego de su uso. Nosotros los bloqueantes neuromusculares lo podemos colocar en una dosis única o en un goteo continuo. Cuando nosotros la otra vez les mostramos lo que es la medición, la realización de medidas de mecánica pulmonar, aunque no se haga, acuérdense que esas medidas son en condiciones estáticas, entonces el paciente no tiene que tener ninguna participación, idealmente se hacen con un bloqueante neuromuscular para poder tener mejores medidas, y uno lo podría hacer como una dosis única, ¿sí? Solamente hacer una dosis al principio de la asistencia ventilatoria mecánica para definir la mecánica y así planificar nuestra estrategia de ventilación, o uno podría, en casos seleccionados, colocarlo en un goteo continuo. Vamos a ver acá las principales indicaciones, ¿sí? Sabiendo las complicaciones de su uso, ¿tá? Sobre todo las complicaciones de su uso prolongado. Entonces, como concepto importante a considerar, tiene que ser usado el menor tiempo posible, ¿tá? Cuando uno coloca un goteo de atracurio, uno ya está pensando en cuándo va a ser la ventana, ¿sí? Esa ventana, o sea, cuándo va a suspender, como Elisa les había dicho en la clase pasada. En general nosotros o colocamos
colocamos el goteo y cuando hacemos una ventana lo suspendemos, no es que reducimos su dosis, ¿sí? Lo antes posible que lo podamos suspender, va a ser mejor para el paciente. Esa grafiquita de la derecha que les mostramos, si bien es una publicación bastante vieja, es una publicación de la unidad, y yo les quería mostrar eso, que la cantidad de pacientes, acá hay dos comparaciones del 2017 y del 2012, la cantidad de pacientes que nosotros teníamos del total de ventilados con bloqueantes neuromusculares, ¿no? Que era bastante importante, 25 de 37 ventilados habían tenido bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Dentro de las principales indicaciones, las que están a la izquierda, la secuencia de intubación rápida, como ya dijimos, que usamos succinilcolina, bueno, como manejo de la hipertensión intracraniana grave, que no es el caso de lo que estamos hablando, y bueno, y la insuficiencia respiratoria grave, que sí es lo que nosotros estamos manejando. Como complicaciones de su uso prolongado, bueno, ¿por qué decimos que tenemos que usarlo el menor tiempo posible? Bueno, justamente porque el uso de bloqueantes neuromusculares favorece lo que es la debilidad muscular y la miopatía del crítico. ¿Cuál va a ser el principal músculo afectado y por qué nos va a importar tanto en lo que es la asistencia de este paciente para tratar de llevarlo lo más rápido posible? Una ventilación asistida, el diafragma, ¿no? El diafragma como un músculo principal del aparato respiratorio va a ser afectado con el uso prolongado de bloqueantes neuromusculares. Estaba mirando si había algo en el chat, pero no. Bien. Así te ayudo con esto. Me demoré ahí un segundito, perdón, que voy a poner a Juan de confitrión para que acepte. Ahí va, perfecto. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la miopatía asociada a la asistencia ventilatoria mecánica? ¿Qué es a lo que tenemos que temer, no? Bueno, es la atrofia muscular, sobre todo a nivel de la atrofia diafragmática que estamos hablando recién, ya ocurre a las 18 horas de asistencia ventilatoria mecánica y va a pasar en el paciente en asistencia ventilatoria mecánica independientemente de que uno use bloqueantes neuromusculares, ¿no? Cuando uno coloca al paciente en un ventilador y cuando la fuerza muscular la realiza sobre todo el ventilador, sobre todo cuando las modalidades son controladas, va a empezar a aparecer progresivamente por desuso, igual que nos pasa cuando nosotros estamos haciendo un deporte y no usamos un músculo, una atrofia muscular vinculada a esa falta de uso, ¿sí? Eso ocurre sobre todo en las modalidades controladas, por eso es que si bien nosotros inicialmente en este tipo de infecciones queremos justamente controlar la frecuencia respiratoria y controlar la mecánica pulmonar del paciente para poder favorecer que ese paciente se desinsufle, que es un mayor problema, ¿sí? Luego rápidamente tenemos que ir a una modalidad asistida para poder evitar estas complicaciones, ¿sí? Tanto sea los relajantes musculares, o sea, los bloqueantes neuromusculares como los corticoides, ambos dos favorecen la aparición de la miopatía asociada a la ventilación mecánica, ¿sí? Bien, y está vinculado a eso, al aumento de la proteólisis y la disminución de la síntesis proteica en este contexto. Bueno, vamos a pasar a otro tema ahora, que es la injuria asociada a la ventilación mecánica. ¿Quieren hacer alguna consulta previamente de los bloqueantes neuromusculares? La dosis en general de atracurio, por si quieren saber, que usamos nosotros es de 0,6 miligramos kilo hora, ¿sí? Puede ser menos, puede ser 0,4 también a veces en los lactantes más pequeños que tenemos que usarla. Y bueno, como les dije, la ventana lo hacemos lo más precozmente posible. Bien. Si alguien quiere hacer una consulta, nos interrumpe. Bueno, este chiquito, después de la ventilación mecánica, tuvo acidosis respiratorias al inicio, que requirió un aumento del delta P hasta 17, se tituló la PIP por saturación, que se mantuvo en 7, movió un volumen corriente entre 6 y 8 cc kilo y tuvo FiO2 de hasta 60%. En la evolución, estuvo las primeras 24 horas, como dijimos, curarizado. En la evolución se logró retirar el atracurio y se logró ir a una a una ventilación más asistida, y en ese contexto lograr un descenso progresivo de los parámetros de la ventilación mecánica. Entonces, ahora un poco la pregunta que tenemos acá era si este niño podría o no tener factores de riesgo para tener una lesión pulmonar asociada a la asistencia ventilatoria mecánica. A pensar un poquito eso. Bien.
Entonces ahora lo que queríamos un poquito es definir un poco, ¿no? ¿Qué es el daño pulmonar asociado a la asistencia ventilatoria mecánica? Bueno, tenemos que saber que en cada ciclo respiratorio ocurren cambios en el pulmón, ¿no? Y esos cambios son vinculados a la deformación pulmonar durante la ventilación y a la tensión de los tejidos pulmonares. Eso, hay varios artículos que han hablado de lo que es el estrés y el strain. ¿tá? Strain hace referencia a la deformación, ¿sí? Y sobre todo está vinculado, lo vamos a ver más adelante, a la presencia de volutrauma, o sea, de injuria pulmonar asociada a aumento de volumen, si bien también puede ser disminución del mismo. Y el estrés es lo que está vinculado, el estrés pulmonar, el estrés de los tejidos pulmonares, de la tensión, hace sobre todo referencia a cuando nosotros tenemos un daño pulmonar asociado a los aumentos de presión, ¿está? Al barotrauma, ¿sí? Inicialmente, esto está descrito, el daño pulmonar asociado a la asistencia ventilatoria mecánica, vinculado a estos dos principales alteraciones, tanto sea por aumento de volumen como aumento de la presión, pero cada vez más empieza a surgir posteriormente el conocimiento, como todo, de que hay una disregulación inflamatoria vinculada a estos procesos, ¿no? Y ahí se ha empezado a hablar de la liberación de citoquinas en el paciente en asistencia ventilatoria mecánica que determinaría lo que se llama ahora un biotrauma, ¿sí? O sea, una injuria pulmonar asociada a la inflamación que determina esta infección grave y la rotura de las paredes alveolares con liberación de mediadores inflamatorios cuando la ventilación pulmonar es injuriosa. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la ventilación pulmonar injuriosa? Bueno, va a haber daño endotelial y ese daño endotelial va a romper los neumocitos, recuerden que los neumocitos pulmonares que teníamos de tipo 1 y de tipo 2, y esa rotura de los neumocitos va a determinar la liberación de mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces se van a reclutar, va a haber reclutamiento de neutrófilos, va a haber cambios proliferativos a nivel celular, y también va a haber presencia de edema, ¿tá? Que inicialmente va a ser perivascular y que en la evolución se va a hacer a nivel del intersticio del alvéolo. Y durante esa rotura de los neumocitos también va a haber hemorragias pulmonares mínimas, que a veces obviamente no las vemos en la radiografía, pero que sí están, y va a haber también formación de membrana hialina, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros hacemos esta ventilación de forma injuriosa. ¿Sí? Esa apertura y cierre cíclico alveolar es lo que va a determinar esta alteración histológica y todas estas consecuencias. Bien, esto es solamente para que recuerden, ¿no? Que cuando uno tiene una alteración, lo que es en la tensión y deformación del pulmón, uno, la presión con la que tenemos que pensar un poco, que va a estar aumentada también, es lo que es la presión transpulmonar, ¿sí? La presión transpulmonar, que es la diferencia de la presión en el alvéolo y la pleura, es la fuerza que determina lo que es la distensión de ese pulmón, ¿no? Y esa presión, la presión cuando uno hace presión positiva, esa presión que nosotros administramos va a ir a la vía aérea y después va a ir, obviamente, va a tener una afección en el pulmón y en la pared torácica, ¿no? Entonces, ese es el cuidado que tenemos que ver cuando nosotros aplicamos un nivel de presión. Pero no solamente es la presión, y lo vamos a ver más adelante, porque antes siempre se pensaba que, bueno, uno hace una ventilación injuriosa cuando uno da demasiada presión, pero no solamente la presión afecta ese pulmón y va a determinar toda esta liberación de mediadores que ya dijimos. Ahora les vamos a mostrar algunas cosas que se hablan últimamente, como por ejemplo del poder mecánico, que incluye otras variables que también pueden ser injuriosas en el contexto de la ventilación. Bueno, los principales nombres dentro de la bili van a ser el volutrauma, el barotrauma, el atelectrauma y el biotrauma. ¿tá? Vamos a hacer alguna referencia a alguno de esos. En cuanto al volutrauma,
Bueno, como les dije, el volutrauma es la lesión vinculada al aumento de volumen y sobredistensión pulmonar, ¿no? Entonces acá, para que recordemos ese concepto de strain y estrés que habíamos dicho, en el volutrauma hay un strain, que es una deformación excesiva. ¿Tá? Entonces, puede haber también cuando hay poco volumen, ¿sí? Un bajo strain, y eso también favorecerá atelectasias y el atelectrauma que ya habíamos dicho en el contexto de la hipoventilación, pero el que más está hablado es cuando tenemos hiperinsuflación, ¿no? Cuando tenemos un strain, o sea, una deformación pulmonar excesiva, que eso va a determinar un estado proinflamatorio en, en ese pulmón, con la liberación de veedores que posteriormente habíamos dicho. Cuando tenemos barotrauma, ven en la radiografía, ¿no? Lo que podemos provocar cuando hacemos este aumento del estrés, o sea, cuando la tensión pulmonar aumenta francamente, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, sufrir, como tienen ahí, una complicación mecánica grave vinculada, en este caso, a un neumotórax, ¿no? Pero bueno, es justamente el aumento excesivo de la presión que va a determinar un aumento de la presión transpulmonar, ¿sí? Y donde en ese estrés excesivo la principal lesión que van a encontrar va a ser la rotura alveolar, ¿no? Que se puede manifestar como desde roturas pequeñas, con rotura puntualmente de los alvéolos, con un discreto enfisema intersticial, neumomediastino, a roturas mayores con neumotórax, neumoperitoneo, etc. Esta otra grafiquita me gustaba mostrárselas porque muestra la bili, ¿no? En la ventilación, les hace la injuria de la ventilación mecánica, y les muestra la bili como en pasos, ¿no? Entonces, inicialmente, olvidé apagar a alguien que está con el audio ahí. Inicialmente, uno tiene, lo que ya dijimos siempre, ¿no? Un aumento del estrés y el strain a través del bolo y barotrauma, ¿sí? Puede también, si no, si es insuficiente, tener un atelectrauma, y acá tienen todos los mediadores de la inflamación de la pared del neumocito cuando ese neumocito se rompe, y todo esto va a determinar en el paso 2, sobre todo asociado, vieron que acá le dice other aggregations, donde ponen excesivos fluidos, la presencia de sepsis, que muchas veces estos pacientes tienen sepsis respiratorias, transfusiones múltiples, ¿no? Acuérdense que la presencia de, eso no lo pusimos acá como una complicación, pero la sobrecarga hídrica en estos pacientes es muy frecuente. Nosotros tenemos que usar, si bien lo más importante es la restricción hídrica, recordemos que estas también pueden tener secreción inadecuada de la hormona antidiurética, entonces tenemos que restringirlos lo más posible, porque van a tener sobrecarga de fluidos. ¿Sí? Las infusiones de la medicación que nosotros hacemos muchas veces determinan una sobrecarga de tal entidad que cuando es más de 10% ya va a aumentar la mortalidad durante el ingreso a la UCI. ¿Sí? Entonces, todas estas otras agresiones se suman a lo que nosotros hacemos con la ventilación mecánica, ¿no? Y bueno, y todo esto va a determinar una injuria inflamatoria importante que puede llevar a una disfunción multiorgánica posterior, que uno diría, bueno, ¿por qué tiene disfunción multiorgánica este niño? ¿Es por la sepsis? No siempre, a veces todo esto que está pasando en el contexto de la gravedad del niño puede llevar a una injuria inflamatoria que termine en una disfunción multiorgánica. Bien, y acá, bueno, esto ya no se los voy a repetir de nuevo, es el biotrauma que habíamos dicho, donde los principales efectores van a ser la interleuquina 1, 6, 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esto que les quería solo mostrar, miren que es una gráfica muy larga y compleja, es lo último que les estaba diciendo, que se está hablando cada vez más de lo que es el poder mecánico. ¿Tá? El poder mecánico, ¿a qué hace referencia? Bueno, que no solo el volumen y la presión son los principales efectores del daño vinculado a la frecuencia respiratoria mecánica, sino que en este poder mecánico que ustedes ven acá a la izquierda, también van a actuar otros actores, como por ejemplo la frecuencia respiratoria. ¿Tá? Históricamente, nosotros a veces aumentábamos la frecuencia respiratoria, si bien al principio queríamos desinsuflar al paciente, cuando el paciente tenía mucha hipercapnia, para intentar lavar eso y no aumentar tanto el delta P. Bueno, ¿qué es lo que se vio últimamente? Que la frecuencia respiratoria aumentada también determina un aumento del poder mecánico y también va a determinar la presencia de bili, de lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica,
Y no solamente eso está vinculado al aumento de presión y de volumen, sino que cuando aumentamos la frecuencia respiratoria para intentar lavar, también estamos generando un impulso. Bien, entonces, ¿qué recomendaciones vamos a usar para tratar de evitar lo más posible la bilis? Bueno, lo principal es valorar, como dice arriba, la oportunidad diaria de destete, ¿no? Cuando hablamos de destete, no hablamos de la extubación del paciente, sino del inicio de la planificación de la desvinculación de la asistencia ventilatoria mecánica, ¿no? Entonces, cuando uno dice, este paciente está en destete, no es que ese paciente se va a poder extubar hoy, pero sí que nosotros estamos empezando a planificar cómo vamos a hacer la desvinculación, ¿sí? Entonces, cuando planificamos esa desvinculación, ese pensamiento de cómo lo voy a desvincular, todos los días tiene que estar en el paciente ventilado, ¿no? Y bueno, luego, obviamente, el uso de la ventilación protectiva está recomendado en todos nuestros pacientes para tratar de evitar la bilis, ¿no? ¿Qué es la ventilación protectiva? Ya lo dijimos, pero lo recordamos, es usar volúmenes tidales bajos de 6 a 8 cc kilo, usar FiO2 menor a 60, tener una meseta cuando se hacen medidas de mecánica pulmonar menor a 28, usar la PIP óptima que evite el desreclutamiento pulmonar. Recordemos que la PIP óptima es la PIP que nos determine mejor oxigenación con la menor repercusión hemodinámica, ¿sí? Usemos un driving pressure, que es la diferencia entre la meseta y la PIP total menor a 15, buscando tener hipercapnia permisiva. Esa es la hipercapnia que mantiene un pH dentro de límites aceptables. En general usamos pH mayor a 720, y una hipoxemia permisiva, o sea, una hipoxemia que también determine una saturación objetivo de entre 90 y 92. No, ¿Sí? buen día, que hoy no saludé. A lo mejor, en la medida que han aumentado los casos en estos últimos días, se nos ha preguntado si tenemos algún protocolo de ventilar la bronquiolitis, y como muy bien Juan y Andrea han expuesto en estos 3 y cuarto taller, conocer la fisiopatología nos hace conocer cómo ventilamos, y lo que prima, ¿verdad?, es la heterogeneidad de lo que es la bronquiolitis. Pero yo me detenería en esta diapo, porque nosotros, para nosotros es muy importante, ¿verdad?, cómo seteo yo el ventilador, y después cómo, o sea, es lo primero que uno hace cuando dice, mirá, va a venir un recién nacido de 20 días de vida con una bronquiolitis. Bueno, y cómo seteo, vayamos preparando el ventilador porque está para intubar y ventilar. Y bueno, nos han preguntado, ¿cómo ventilan ustedes? Bueno, en realidad el objetivo es hacer el menos daño, ¿verdad? El daño que el BRS ya hizo, no lo podemos prevenir porque no se previno. Y entonces es hacer énfasis, y no quiero pasar por arriba de lo que muy bien ha explicado Andrea y en días previos Juan, pero hacer énfasis en lo que es la ventilación protectiva, para que después no nos vayamos para el otro lado y ventilemos a 6 mililitros el kilo a un traumatizado, ¿verdad? O sea, esto es para prevenir la lesión inducida por el ventilador. Y esto es lo más importante, ¿verdad? Porque en agudo a veces uno quiere lograr un buen pH, una PCO2 de 45, y no lo voy a lograr, ¿verdad? Y eso creo que hay que hacer énfasis. Y bueno, y lamentablemente, como habíamos hablado en charlas previas, nosotros tenemos que lamentablemente utilizar broncodilatador, bloqueantes neuromusculares, porque esa polimnea que vienen de 70
yo la tengo que controlar y ese driving que tiene el niño, no puedo de golpe tenerlo en controlada y que yo lo deje en 40 como a mí se me ocurre de frecuencia respiratoria. Pero como bien explicó Andrea al principio, que parecía medio pesado porque es mucho farmacología, pero el objetivo era usar lo menos posible. Y después yo no quiero tener la mejor gasometría a las 12 horas de ingresado el paciente, no lo voy a lograr, ¿verdad? Ya sabemos que la mitocondria funciona a pH 740, pero yo voy a ser permisivo y con 725 hasta le voy a dar vía oral, ¿correcto? Lo importante es, bueno, por supuesto que sea una acidosis respiratoria, ¿verdad? O sea que nosotros, si lo tenemos con una PCO2 de 60, 70, y eso no me genera, ¿verdad?, una disminución, una acidemia, yo sé que ese niño va a evolucionar mejor, porque si no es una luna de miel, pero después lo voy a tener, voy a generar todas estas lesiones y voy a tener un niño que va a tener un daño posviral y una lesión inducida por el ventilador. Entonces, estos parámetros, que por supuesto al principio voy a poner los que pueda, ¿verdad? Y quizás los setee con un volumen TIDAL de 6 cc kilo, que me van a decir, pero nosotros ventilamos por presión, bueno, pero, o sea, una presión por encima de la PIB que me dé un volumen corriente de 6 mililitros kilo. ¿Me explico? Sé que soy redundante, pero detenernos un poquito en esto, porque estos serían los parámetros objetivos para poder nosotros lograr un destete precoz y evitar la lesión inducida por la ventilación mecánica. Disculpa que monté sobre tu diálogo. Perfecto. Perfecto. No, y pensando ahora de todo lo que decía Alicia, es que también les va a pasar eso, porque en general cuando nosotros no ventilamos gasometría, nosotros ventilamos al paciente en su conjunto, en general cuando muchas veces la ventilación, a veces el paciente no está hipoxémico y tiene una gasometría normal, pero tiene un intenso trabajo respiratorio, o sea, tiene una insuficiencia respiratoria que no tuvo traducción, porque con el trabajo respiratorio y el aumento de esa frecuencia, de ese trabajo, o sea, de esos tirajes, logran mantener una gasometría normal, que muchas veces nos ha pasado, y igual terminan en asistencia ventilatoria mecánica, y bueno, y esa primer gasometría que ustedes van a tener después que empiezan la asistencia ventilatoria mecánica, después que ustedes usaron fármacos, que bueno, no usar bloqueantes neuromusculares, pero usaron, si no, sedación que va a bajar ese impulso del centro respiratorio, lo van a aspirar. Esa primera gasometría va a tener un compromiso del pH y va a tener un compromiso de la PCO2 en casi todos los pacientes. No les digo que va a ser siempre, pero puede pasar, ¿sí? Y ustedes tienen que tolerar un poco ese pH hasta los límites que más o menos preestablecimos para tratar de ser menos injurioso en esa ventilación mecánica, ¿sí? Pero a nosotros nos cuesta, porque bueno, uno dice, lo ventilé con una gasometría normal y ahora tengo la primera gasometría a la hora y está horrible. Entonces, pero uno, claro, después que ya vio muchos pacientes de estos, uno sabe, ¿no? La compensación renal va a demorar en aparecer, no va a aparecer rápidamente, entonces van a tener un compromiso del pH inicial, que después va a mejorar progresivamente, ¿sí? Claro, y entonces, hay todo una adaptación que, bueno, para no hacerlo tan extenso, cardiopulmonar, ¿verdad? O sea, toda una alteración en lo que es el vaciamiento y el llenado cardíaco, claro. o sea que yo tengo que optimizar, ¿verdad? Como bien había dicho Andrea en 2 o 3 diapos anteriores, lo tengo que tener restringido, pero a lo mejor al principio esas presiones elevadas van a disminuir la precarga cardíaca y voy a tener que hacerle una carga de volumen. O sea, son pequeñas cosas que, bueno, que es dinámico y sí, tal cual, lo constante en estos pacientes es el cambio. Pero estas recomendaciones es a lo que uno apunta una vez que pude adaptarlo
y lograr que pueda, o sea, no ventilarlo con alta FiO2 ni con elevados volúmenes TIR. Exacto. Gracias. Bien, siguiendo, entonces, lo otro, las complicaciones vinculadas a la FiO2 elevada, recordemos, usar lo que dijimos, tratar de evitar la epiroxia, ¿no? Eso ustedes lo manejan súper bien, porque ustedes cuidan mucho la FiO2, nosotros no tanto. Y bueno, recordemos que la FiO2 elevada puede determinar también atelectasias múltiples, ¿no? Por alteración sobre todo del nitrógeno, ¿no? Y bueno, y también está descrita, bueno, la insuficiencia respiratoria vinculada en el contexto de la hiperoxia. Entonces se sugiere usar FiO2 menores a 60 siempre que se pueda, ¿no? Tolerando esos valores de saturación que referimos. Bueno, el paciente mejora por suerte y al cuarto día de asistencia ventilatoria mecánica se logró el descenso progresivo de los parámetros y se planificó el destete. ¿Está? En esa clasificación del destete, eso no lo puse como una diapositiva como tal, pero les repito, el destete no es la extubación, sino es la planificación de todo lo que va a llevar a terminar extubando al paciente. Uno planifica, o sea, uno considera cómo va a ser el descenso progresivo de la pseudoanalgesia y del soporte. Nosotros después iniciamos un corticoide, ¿no? El corticoide está, ya habíamos comentado, pero nosotros en general usamos tubos con CUF, ¿sí? Entonces podemos llegar a tener OVAs post-extubación, entonces como parte sí de un protocolo usamos corticoides cuando estamos planificando el destete del paciente, y bueno, y valoramos lo que son los prerequisitos para extubarlo, ¿no? Entonces, cumpliendo esos prerequisitos, y ahora les voy a mostrar el checklist de destete, se hace lo que se llama una prueba de ventilación espontánea, que es el final del checklist, y se considera si el paciente está en condiciones o no de poderse extubar. Este paciente estaba en buenas condiciones y se extubó de forma coordinada una CPAP. Se extubó una CPAP flujo continuo con el ventilador de 7 con una pieza RAM. Y bueno, ahora después vamos a ver la evolución, como lo toleró, que lo toleró muy bien, por suerte. Claro, lo que puso muy bien con el anterior, lo que es la definición de destete, que ustedes bien la saben, que y el destete va de la mano en cuanto a los parámetros del descenso de parámetros del ventilador. A veces nos cuesta más hacer el destete de la pseudoanalgesia, que eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Porque tuvimos que usar mucha pseudoanalgesia para poder ventilar en forma permisiva a ese niño, y entonces hacemos también el cálculo de las dosis acumuladas de las drogas que utilizamos. Y ahora viene el checklist del destete, pero son dos destetes que van de la mano, ¿verdad? Y a veces ese niño está con muy bajos parámetros, pero a lo mejor no lo puedo extubar, o sea, estoy haciendo, porque el destete de la pseudoanalgesia se me está haciendo más lento. Y ahí es muy importante hacer la prevención de la abstinencia y del delirio. Exacto. Los checklists de destete son diferentes en los distintos lugares de trabajo, cada unidad debería protocolizar sus consideraciones particulares para el destete y para el uso de pseudoanalgesia en vistas a la desvinculación de la asistencia ventilatoria mecánica. Nosotros en general, si bien estamos trabajando en un protocolo de pseudoanalgesia, lo que hacemos es, a veces los primeros días, dependiendo obviamente de la edad del niño, cuanto más pequeños, en general requieren un poco menos de sedación, pero nos ha pasado de tener bebés pequeños de menos de 3 meses que requieren también altas dosis de sedantes, y nosotros usamos un sedante y un analgésico. En general, en la unidad se usa como sedante el midazolam y como analgésico el fentanil. ¿Tá? A veces, obviamente, los pacientes con compromiso hemodinámico se tratan de evitar las benzodiazepinas y se usa el Precedex, cuando el Precedex es la desmetomidina, ¿sí? Que genera una sedación bastante más consciente y el paciente participa más de la ventilación, y cuando se usa midazolam lo que se hace es, en vistas, cuando uno va planificando la desvinculación del ventilador,
rotamos ese midazolam por el Precedex, ¿sí? Para poder llevar al paciente a una ventilación más asistida y poder así que nos favorezca la disminución de los parámetros. En general, cuando usamos bloqueantes neuromusculares, buscamos una sedación más profunda, entonces no queremos al paciente consciente, obviamente, con bloqueante neuromuscular, porque sería muy feo tener a alguien curarizado y despierto. Entonces cuando usamos bloqueantes neuromusculares, usamos midazolam como sedante para inducir más la hipnosis profunda, digamos, ¿sí? Entonces nuestra táctica en general es así. Usamos midazolam y fentanil al principio, cuando el paciente ya está mejor y estamos empezando el destete, cambiamos el midazolam por Precedex, que sabemos que lo podemos también subir con un mejor margen. Ustedes lo manejan muy bien, la desmetomidina, saben que con lactantes pequeños puede subirse a más de 1 gamma kilo-hora, y vamos bajando progresivamente el fentanil hasta poder retirarlo. Cuando bajamos el fentanil, como si bien, ahora vamos a hablar de síndrome de abstinencia, pero el síndrome de abstinencia puede venir acompañado tanto del descenso de los opioides como de las benzodiazepinas, como de la dexmedetomidina también, porque se ha descrito ahora que se usa más síndrome de abstinencia, la dexmedetomidina también. Uno considerará, según los floridos del síndrome, si uno tiene que usar o no un sustituto de esas medicaciones que se está bajando, ¿sí? Bueno, volviendo al checklist acá de destete, si bien, como ya les dije, es dependiente de cada unidad, la base del checklist es esto. Lo primero es si viene en resolución o viene en franca mejoría el motivo por el cual llegó a la asistencia ventilatoria mecánica, ¿sí? O sea, si nosotros ventilamos al paciente por trabajo respiratorio, tenemos que haber logrado controlar ese trabajo respiratorio y haber logrado controlar lo que es la hiperinfiltración dinámica que llevó a ese trabajo respiratorio de nuestro paciente. ¿Logramos controlar eso? ¿El paciente está estable desde el punto de vista hemodinámico? No es necesario que no tenga inotrópicos, pero sí que estén en descenso. ¿Tenemos un nivel de sedación adecuado para poder hacer la extubación? Nosotros acá usamos la escala de Confort, ahora más adelante se las voy a mostrar, para ver lo que es el nivel de conciencia del niño. ¿Tiene un buen esfuerzo respiratorio? ¿Logramos descender progresivamente o suspender la sedación? A veces nosotros la dexmedetomidina no la suspendemos del todo, los extubamos con dexmedetomidina, pero al menos la logramos descender. Logramos suspender los relajantes musculares por lo menos 24 horas antes de la extubación. Eso es importante por lo que habíamos hablado de la miopatía vinculada a la asistencia ventilatoria mecánica, que empeora con el uso de relajantes musculares. Entonces, el mantener un tiempo de suspensión de los relajantes al menos 24 horas antes de la extubación es importante. ¿Tiene el paciente ausencia de signos de sepsis? ¿Tiene un buen reflejo de tos? ¿Se corrigieron los trastornos y los desequilibrios hidroelectrolíticos más importantes? Acá en general tenemos que pensar en las alteraciones que van a afectar la contracción muscular. Entonces es muy importante que tenga valores adecuados de potasio, valores adecuados de calcio. Bueno, y en los pacientes más complejos también consideramos el fósforo, ¿sí? Para poder hacer la desvinculación a la ventilación mecánica. Tenemos un intercambio gaseoso adecuado. Logramos mantener una FiO2 menor a 50 con una PIP menor a 8. Bueno, esas son un poco las cosas que están en este checklist. Después hay como cosas individuales de cada uno, pacientes más complejos, que nosotros toleramos alguna otra cosa, que este es quizás un checklist como más puntual, más puntiforme, pero después consideraremos sobre todo en las extubaciones prolongadas, que van a ver que quizás el paciente requiere una mayor FiO2 e igual se extuba con una FiO2 alta. Bueno, eso lo tenemos que considerar, pero esto son como las generalidades, ¿no? Cuando el paciente cumple este checklist, nosotros lo que hacemos es una prueba de ventilación espontánea. ¿Qué es la prueba de ventilación espontánea? Es una prueba que luego de haber cumplido estos prerequisitos, mientras el paciente está intubado, evalúa cómo es la tolerancia cardiorrespiratoria a sostener una respiración espontánea en una modalidad que sea espontánea. Cuando hablamos de una modalidad espontánea, es una modalidad en la que nosotros no seteamos la frecuencia respiratoria del paciente con el ventilador, ¿no? Yo les puse acá las principales modalidades espontáneas que nosotros usamos, si bien la última no la usamos nosotros en pediatría, ¿está? El Tubonté lo usan adultos, pero nosotros en general las pruebas de ventilación espontánea las hacemos en una modalidad de CPAP con presión soporte,
Y bueno, la guía ahora de destete latinoamericana e internacional que salió últimamente también habilita a poder hacerlo con CPAP, si bien no es lo que nosotros lo hacemos habitualmente, ¿sí? Porque nosotros consideramos que la sed del paciente, y más en estos niños que estamos hablando nosotros puntualmente en esta clase, que es muy fina, va a determinar un aumento de la resistencia de la vía aérea importante, porque bueno, uno está respirando, digamos, por una pajita, entonces nosotros tenemos que compensar esas resistencias vinculadas a las sed pequeñas con el agregado de una presión soporte, que después podremos discutir o considerar cuál es el nivel óptimo de presión soporte, que no tampoco, digamos, sobreestime lo que nosotros queremos ver de la prueba de ventilación espontánea. Obviamente, nosotros no podemos ponerle 15 de presión o 16 de presión soporte a un paciente porque al final lo estamos prácticamente ventilando con el ventilador y no, capaz que no va a tener un buen registro o no va a ser un buen predictor de que ese paciente tolere la extubación, ¿no? Bueno, consideraremos la menor presión soporte que vaya a tener ese paciente para lograr tener una buena prueba de ventilación espontánea y poder desvincular, ¿sí? La duración de esta prueba tiene Perdón que la ser... interrupción, Sí. pero quizás ellos quieran saber cuál es la mejor presión soporte si un niño está intubado con una SET 3 o 3,5, que es lo que los pacientes que ustedes van a ventilar con BRS. Entonces, porque como muy bien explicó Andrea, a menor diámetro de la sonda endotraqueal, mayor resistencia y más dificultad. Por eso no lo puedo ver cómo respira solo con CPAP. Eso se puede hacer en un niño grande que tiene un adulto que tiene una SET 7, que casi está respirando sin una resistencia por la prótesis. Entonces, nosotros, digo, no sé si querés seguir vos para decirles, no es que yo les quiera dar recetas de cocina, pero un poco, la CPAP que le pongo es la que le voy a dejar, obviamente no voy a hacer una prueba de espontánea con una CPAP de 11, o sea, la CPAP va a ser de 5, de 6, que es la que después va a estar cuando esté sin el tubo endotraqueal. Y acá la pregunta es, ¿cuánto es el soporte? Supongo que es lo que ustedes se están preguntando. No sé si lo quieren decir. Claro, el soporte va a depender mucho, como dijimos, del diámetro de la tamaño. sed bueno, y de las necesidades del niño, ¿no? Nosotros deberíamos dar una presión soporte que permitan ver, ahora le muestro en la próxima, ¿no? Pero que la curva de presión en presión soporte sea lo más cuadrada posible, ¿no? Para evitar justamente que haya una sincronía de flujo en el paciente, o sea, que el paciente tenga un flujo respiratorio insuficiente. Entonces nosotros vamos a hacer un nivel de presión soporte que nos permita tener esa curva de presión cuadradita. En general, nosotros usamos niveles de presión soporte de entre 10 y 11 en las pruebas espontáneas, ¿sí? Si bien alguna bibliografía sugiere empezar a usar niveles menores para tratar de esto, de no ver que pase la prueba espontánea y que después el paciente falle después de la extubación, ¿no? Algunas guías sugieren usar 7,8, 8,9, Claro. pero bueno, con esta consideración de tratar de evitar las asincronías de flujo, ¿sí? Lo otro que se puede hacer en algunos momentos es compensar la resistencia de la sed, que eso también muchos ventiladores tienen la función de poder compensarlo, ¿sí? Pero uno tiene que ir viendo también el confort del paciente, ¿no? Porque no es solo el valor de presión aislada, sino es la presión que intente evitar que el paciente tenga una asincronía de flujo importante. Como recuerdo, en general es el tamaño de la sed, el diámetro de la sed por 3. Entonces ahí más o menos en los niños pequeños ustedes van a poner un soporte de 10. Ya 11, 12 es lo que les decía Andrea. O sea, si bien quien comanda es el niño, porque es una ventilación espontánea, pero le estoy dando presión positiva, y entonces lo estoy ventilando. Pero nunca en los que ustedes van a asistir pueden poner más de 11, porque nos estamos haciendo trampa al solitario. ¿Me explico? O sea, yo tengo que dejar todo como para que cuando le saque el tubo endotraqueal, el niño pueda respirar con un dispositivo de oxigenación, que capaz que pueda ser una pieza RAM con un poco de CPAP y un flujo continuo, pero que la sustitución lo puede hacer una ventilación no invasiva.
si no, va a fallar la extubación. Sí, Perdón exacto. que me monte No, arriba. está perfecto, exacto, eso sí. No, y después lo otro a considerar, que está en la diapositiva anterior, que la pasé para mostrarles esto, es que cuando uno hace la valoración de la prueba de respiración espontánea, uno considera criterios clínicos y gasométricos, ¿no? Entonces, uno en general hace una gasometría al finalizar la prueba estando en espontáneo, porque si ustedes lo pasan de nuevo a una modalidad asistida y ahí tiene una gasometría normal, no tendría mucho sentido porque está en la modalidad previa, ¿sí? O sea, la gasometría tiene que ser durante la prueba en espontánea, ¿sí? La prueba se debería mantener al menos 30 minutos. Si bien en los pacientes con destete dificultoso se puede prolongar, y recordemos que el CPAP con presión de soporte también es un modo ventilatorio, ¿sí? Que si bien no lo usamos a veces tanto como tal, uno podría extender un poco la prueba para tratar de disminuir los riesgos de que este paciente falle. ¿Cuáles son los principales criterios para suspender la misma? La presencia de hipoxemia, si el paciente uno lo pone en modalidad espontánea y empieza a desaturar, empieza a estar inquieto, agitado, quizás no esté en oportunidad para desvincularlo de la asistencia ventilatoria mecánica. La presencia de inestabilidad hemodinámica, por supuesto, muchas veces lo que nos ha pasado es que los pacientes se ponen, sobre todo lo más común es ver eso, el paciente agitado, taquicárdico, y bueno, quizás no está todavía en condiciones de poder desvincularlo de la ventilación. Eso lo iremos considerando. Que tengamos una prueba de ventilación espontánea que nos dé negativo, no quiere decir que el paciente tenga que quedar 48 horas ventilado después de esa prueba espontánea. Nosotros a las 12 horas podríamos hacer otras si las condiciones están permitidas. A veces quizás el paciente está sobresedado, o quizás el paciente tiene algunos elementos de síndrome de abstinencia y eso lo podamos manejar, o quizás el paciente tenía muchas secreciones o se había broncoobstruido. O sea, nosotros podemos empezar a ver cuál sería la estrategia, o sea, por qué motivo el paciente no toleró la prueba de ventilación espontánea y qué es lo que podemos hacer para ayudarlo a tolerarla, ¿sí? Si el paciente la superó, bueno, en las próximas horas, en el momento, debería de extubarse, ¿no? Porque si está en condiciones ahora para estar extubado, toleró esa prueba de ventilación espontánea, nosotros lo podríamos desvincular. Ahí, cuando lo desvinculemos, consideraremos a qué desvincularlo también. Hay muchos trabajos y discusiones múltiples si usar CPAP de forma electiva siempre en el contexto de la extubación, o si uno podría eventualmente extubarlo a otra forma de ventilación, quizás uno bajo, quizás hasta un catéter nasal, y después usar la CPAP de rescate cuando el paciente falla o tiene algún elemento de riesgo, ¿sí? No hay parámetros como demasiado preestablecidos que vayan a un lugar o a otro, si bien hay algunos trabajos que hablan de eso. Nosotros en general, en los pacientes que estuvieron más hipoxémicos, que requirieron mayores niveles de PIP, los extubamos a una CPAP, ¿sí? Sobre todo si todavía mantienen algún elemento de sobrecarga hídrica, si todavía tienen alguna telectasia secundaria residual. Bien, bueno, esto, si fuera a dar una clase de asincronías, podría estar todo el día 50 minutos hablando de asincronía, pero bueno, sobre todo lo que le quería mostrar es eso, la presencia de, cuando se altera en B, el flujo excesivo o insuficiente durante la prueba de ventilación espontánea. Bueno, y estos son los motivos por los cuales un paciente podría tener una sincronía paciente-ventilador, ¿no? Una sincronía, o sea, tener desadaptación, ¿sí? Que bueno, puede ser por alteraciones, por aumento de trabajo respiratorio, por aumento de los requerimientos o demasiado nivel de sedación, porque el paciente tenga una atrofia muscular vinculada a una ventilación prolongada o excesiva, porque esté sobredistendido, ¿no? Bueno, ven todas estas cosas que pueden determinar la presencia de asincronías y que tenemos que evaluar, reevaluar y modificar, ¿sí? Bueno, este paciente nuestro a las 24 horas había extubado, ¿se acuerdan? A una CPAP con 7, flujo continuo con el ventilador, y a las 24 horas de la extubación coordinada, una vez suspendida la dexmedetomidina, como les dije muchas veces, nosotros mantenemos la dexmedetomidina después de la extubación, sobre todo en los pacientes que tuvieron altos requerimientos de sedonalgesia, ¿sí? Para poder mantener una sedación. Esto ustedes ya también lo hacen, así que ustedes eso ya lo saben. Y a esas 24 horas la mamá refiere que el niño está por momentos inquieto, que no durmió en la última noche, que no pudo dormir en todo el día, que tuvo un registro subfebril y que tuvo deposiciones semilíquidas, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco para pensar qué le puede estar pasando a nuestro paciente, ¿no?
Entonces, dentro de las complicaciones vinculadas al uso de esa analgesia, nosotros tenemos que pensar que este paciente puede estar teniendo un síndrome de abstinencia, ¿sí? ¿Es frecuente que nosotros tengamos, bueno, síndrome de abstinencia en la UCI? Sí, es frecuente. Nosotros muy frecuentemente tenemos síndrome de abstinencia y justo ahora estamos haciendo un trabajo, bueno, estamos valorando justamente la prevalencia de eso en nuestra UCI, que ya se hizo previamente, hace un par de años, que se constató que teníamos niveles elevados y bueno, lo estamos volviendo a revalorar. ¿Cómo uno disminuye los riesgos de síndrome de abstinencia? Bueno, uno protocolizando cómo va a ser la pseudoanalgesia en la UCI, ¿no? Entonces, este es el ABC, sería de los protocolos de analgesia que sugiere las UCI españolas, ¿no? Está muy lindo si ustedes lo quieren ver. Sugiere que hacer una analgesia óptima y adecuada, bajar la sedación siempre que sea posible, lo antes que sea posible, hacer cuidados del confort en el día y la noche. Recordemos que estos niños se altera francamente el ciclo sueño-vigilia y necesitan mantener el ritmo circadiano, prevenir el delirio, usar escalas de sedación, de síndrome de abstinencia y delirio para poder identificarlo y hacer intervenciones, y que la familia, esto está ustedes más que nadie lo saben porque trabajan mucho en eso, que la familia participe en los cuidados del niño. ¿Sí? Bueno, entonces, la definición de los protocolos, como ya dijimos, esto ya lo comentamos. Esta es la escala de confort, que es la escala que nosotros usamos acá. Cada unidad usará, creo que ustedes usan otras escalas, pero la escala que más les sea de utilidad. Nosotros usamos la escala de confort B, ¿sí? Que valora a través de estos determinados parámetros, que son la alerta del niño, la presencia de calma o agitación, la respuesta respiratoria, los movimientos, el tono muscular y el tono facial, hace una escala para poder identificar si el paciente está en sedación leve, superficial, una sedación profunda, y bueno, y ese nivel de sedación va a ser determinado por el objetivo que nosotros tengamos. Obviamente, al inicio de la ventilación, más cuando queramos tratar de evitar los bloqueantes neuromusculares, vamos a buscar una sedación profunda para poder guiar y manejar la ventilación, y ahí vamos a buscar un confort B que tenga un valor de sedación no sobresedado, pero sí de sedación profunda, quizás entre 10 y 13, por ejemplo. Después vamos a buscar que el paciente esté en una modalidad más asistida, o sea, tratar de levantar ese valor para que esté confortable con la ventilación, pero que él participe, y cuando lo queremos extubar, obviamente que estamos planificando el destete, la vamos a bajar progresivamente y vamos a buscar tener una sedación superficial el día que se va a desvincular del ventilador. Esta es la escala, que es la escala de Sofía, que nosotros usamos para valorar la presencia de síndrome de abstinencia, ¿sí? Creo que también es distinta a la que usan ustedes, pero en base buscamos trabajo respiratorio, o sea, aumento de la taquipnea y aumento de la taquicardia, la presencia de fiebre, que para síndrome de abstinencia tiene que ser fiebre elevada, miren que fiebre 38,4 para que le dé un punto a la escala de Sofía, ¿sí? El paciente que está sudoroso, agitado, ansioso, la presencia de temblores es muy común, los movimientos de sacudida de las piernas, que a veces parecen convulsiones, pero que no lo son, la presencia de hipertonía muscular, eso de puños apretados, eso es también muy frecuente de verlo, llanto inconsolable, que el niño no descanse, que haya dormido menos de 1 hora en la noche anterior, la presencia de alucinaciones es un poco difícil de preestablecer en las lactantes obviamente pequeñas, y la presencia de vómitos y diarrea. Recordemos que los opioides determinan más alteraciones, sobre todo digestivas, con los vómitos y la diarrea más presentes en el síndrome de abstinencia de opioides, y lo que es las alteraciones más de lo que es el sueño, de la agitación, si bien pueden verse en los dos, son mucho más frecuentes en la abstinencia por benzodiazepinas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una abstinencia, lo que hacemos acá, en general, sobre todo cuando tienes abstinencia florida, nosotros usamos lo que les decía, el Precedex a veces se mantiene como un... Esperen que voy a acabar a alguien. No. El Precedex nosotros lo mantenemos como un sedante, ¿sí? Que puede ser, puede ayudarnos mucho con estos síntomas de síndrome de abstinencia, y en general usamos metadona como un sustituto de los opioides.
la dosis es de 0,05, las dosis más pequeñas, que son las que recomendamos en niños más pequeños, hasta 0,1 miligramos kilo, dosis, hasta cada 6 horas, podemos usarla menos, o sea, podemos usarla cada 8, cada 12 horas, según la necesidad, y bueno, y lo vamos disminuyendo de forma progresiva en vistas a que estos elementos de síndrome de abstinencia empiezan a disminuir o desaparecer. Lo que se sugiere es que las nurses y el equipo que valora al niño tenga esta escala colocada al pie de la cama del paciente y pueda hacerse en cada turno, ¿no? Entonces, en cada turno nosotros veamos si el paciente tiene o no elemento de abstinencia y así veremos la dosis que vamos a colocar de los sustitutos de la sedación con la que estuvo previamente. Bueno, de delirium no me voy a poner a hablar mucho, porque en los pacientes chiquitos es mucho más difícil el diagnóstico, pero sepan que cada vez más se habla de la presencia de delirium en pediatría, que es, como bien dice ahí el título de esa puesta al día, un diagnóstico un poco olvidado, y que los pacientes tienen, sobre todo nuestros pacientes, tienen muchos factores de riesgo para el desarrollo del mismo, ¿sí? Ese delirium en la UCI puede ser tanto un delirio hiperactivo y estar con agitación y se contrapone o superpone mucho con elementos de síndrome de abstinencia, como puede ser un delirio hipoactivo y van a ver ese niño que a veces hasta miedo nos da que haya tenido algún evento hipóxico y haya quedado como desconectado del medio, ¿no? Mirando un punto fijo, que nos sigue un poco con la mirada, que parecen interaccionar bien con los padres, y bueno, en el correr del día eso va mejorando progresivamente. ¿Qué factores de riesgo pueden tener nuestros pacientes para eso? El principal factor de riesgo es la edad, ser niños pequeños. ¿Tá? El uso de benzodiazepinas es un factor de riesgo importante también para delirium, la ventilación mecánica es un factor de riesgo, y bueno, la gravedad de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que más tenemos que hacer para tratar de evitar el delirium? Bueno, toda la parte, lo que es el confort, el estar acompañado de la familia, ¿no? El mantener un adecuado ciclo sueño-vigilia, el que puedan tener la luz en la mañana y el ciclo circadiano para la noche con cambiar el tono de la luz de la habitación. Bueno, todas esas cosas van a ir ayudando a que ese niño mejore progresivamente, ¿sí? Para el manejo del delirium, bueno, se verá puntualmente si requiere algún otro tipo de medicación que también se puede considerar como, por ejemplo, el uso de risperidona cuando corresponda o alguna otra cosa. Es un diagnóstico un poco olvidado y a veces no nos damos cuenta de pensarlo y hay cada vez más trabajos que lo ven, ¿sí? Nosotros la escala que usamos para buscar delirium es la escala de Cornell, ¿sí? Y también debería ser aplicado en cada uno de los turnos después de que el paciente está con sedación, al igual que la escala de síndrome de abstinencia. Y bueno, terminando, y para cerrar estas 4 clases con este paciente, contarles que este paciente recibió metadona por el planteo de síndrome de abstinencia durante 48 horas, que se logró el descenso progresivo. Ustedes también podrán preguntar cómo desciende la metadona. Bueno, en la medida que el paciente tiene una escala de Sofía, la escala de Sofía es cuando es mayor a 3, es que nosotros pensamos que tiene un síndrome de abstinencia. Cuando baja progresivamente, o sea, 4 más, cuando baja progresivamente, o sea, ya no tenemos esos elementos. Nosotros empezamos a pasar esta metadona que quizás teníamos cada 6, la pasamos cada 8, después la pasamos cada 12, después la pasamos cada 24 y después la suspendemos. En general, nosotros usamos metadona de la ampolla. Tengan que saber que la metadona está o en comprimidos o en ampollas. Se habló acá en su momento con el químico farmacéutico del hospital que nos autoriza el uso de la metadona de ampollas por vía oral, ¿tá? Y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque el comprimido es un comprimido de 10 miligramos, entonces en general a veces piensen que si tenemos un bebito de 3 kilos, quizás la dosis de metadona que nosotros usaríamos sería entre 0,3 o 0,15 miligramos por dosis. Entonces, ese comprimido de 10, que ustedes como bien saben desde el punto de vista farmacológico, así lo dividieran en 4, que sería 2,5, y lo llevaran a 2,5, es muy difícil saber que la concentración de metadona en el comprimido sea homogénea y ese cuarto comprimido realmente tenga 2,5 miligramos. Eso es lo que nos pasa siempre en los comprimidos cuando los tratamos de diluir. Entonces hemos tenido complicaciones por sobredosis y nosotros no usamos más en la unidad comprimidos de metadona. Lo que hacemos es
como si la distribución en la ampolla es mucho más estable y el químico del hospital nos autorizó el uso de la ampolla por vía enteral, nosotros usamos la metadona enteral, que la podemos dosificar mucho mejor en las dosis referidas, de 0,05 a 0,1 miligramo kilo dosis. ¿Sí? Y no usamos fenobarbital, no como parte de este tratamiento de la abstinencia. Bueno, el pacientito evolucionó bien por suerte, se va de alta en catéter nasal, a 1 litro minuto, con secreciones moderadas, sin trabajos respiratorios, a sala de pediatría, a continuar su tratamiento. Y bueno, por acá vamos terminando, y les agradecemos mucho haber compartido con nosotros este curso.